Y dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este martes de la 25ª semana y ya desde el día de ayer estamos contemplando en la primera lectura pasajes que corresponden al libro de Esdras. Continuaremos viendo a este profeta, inclusive el miércoles, mañana. Ya luego jueves contemplaremos pasajes del profeta Ageo y luego el sábado al profeta Zacarías. Continuaremos con él la próxima semana y luego veremos a Nehemías. Es decir, una serie de libros del Antiguo Testamento no tan bien conocidos muchas veces y que conviene ubicar para entender la enseñanza que se nos quiere dar. ¿Qué tienen en común todos estos libros del Antiguo Testamento que acabo de mencionar, incluido el libro de Esdras? ¿Qué tienen en común? Eso hay que tenerlo presente, ese es el dato fundamental. Y son, diríamos, hechos que se relatan en el post-exilio. ¿Qué significa post-exilio? Lo que vivió el pueblo de la primera alianza en el reino de Judá cuando regresan de Babilonia, donde estuvieron 70 años exilados. Habían destruido el templo, habían destruido la monarquía, habían asesinado a los reyes, habían perdido sus tierras, habían perdido su libertad, estaban esclavos en Babilonia y 70 años después, como había profetizado Jeremías, van a regresar a Jerusalén. Y entonces se van a relatar en estos distintos libros, en estos distintos profetas, en los siguientes días de la siguiente semana y más, estos acontecimientos. Y uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que ver con el posexilio? Y es que el posexilio y el exilio mismo es figura de la Pascua de Cristo. Es decir, el exilio es como la pasión de Cristo. Lo que vivió el pueblo en 70 años, Jesucristo en 3 días lo vivió. Y el posexilio es lo que viene después de regresar de Babilonia. Y para nosotros, ¿eso qué tiene que ver? Nosotros hemos vivido por primera vez la Pascua de Cristo, el día de nuestro bautismo. Pero luego del bautismo, muchas veces, es en la experiencia de las criaturas humanas, hemos vivido distintos tiempos en pecado. Ese es como el exilio en Babilonia. Pero también en la experiencia de muchos de nosotros hemos vivido una conversión, donde hemos vuelto al Señor. Eso es como regresar de Babilonia. O si quieren ustedes, porque hubieron 2 exilios, 2 éxodos, 2 salidas de exilio, uno el de Egipto y otro el de Babilonia.
y ambos tienen relación, son figura y nos ayudan a que nosotros entendamos el sentido de la vida presente para cada uno de nosotros, para nuestras familias, incluso para el mundo entero y para la iglesia. Es decir, se habla ahora de la reconstrucción del templo en el libro de Esdras. Y reconstrucción del templo es, diríamos, cómo nosotros, lo que dice el Apocalipsis, recuperamos el amor primero. Y por eso hay que tener presente que todos nosotros los bautizados hemos sido santos. Esa santidad la hemos perdido por el pecado. Y la conversión es un camino de reconstruir ese templo, es decir, de recuperar la santidad primera, el amor primero. Eso va a tomar toda la vida presente, cada quien de distintas maneras. Y entonces en estos libros se nos va a presentar qué ocurrió en ese pueblo que luego del exilio, diríamos brevemente, no aprendió la lección. Volvió a caer una y otra vez en los mismos errores. Eso es lo que nos pasa también a nosotros. Las personas hacen su retiro, se convierten, tienen algún problema familiar, alguna enfermedad, alguna circunstancia difícil, se convierten, empiezan su camino de fe, vuelven y recuperan los sacramentos, la oración, pero seguimos pecando. Y entonces esa familiaridad simultáneamente con Dios y simultáneamente con el pecado lleva a la tibieza. Es decir, el Espíritu Santo no nos mueve y uno se va acostumbrando y uno empieza a fabricarse ídolos. En nuestro caso, Jesucristo a nuestra manera, una fe, una devoción que nosotros acomodamos que no sea cómoda. Es la tentación de nosotros diseñar nuestra santidad, como si nosotros la supiéramos, como si alguna criatura humana la supiéramos y no fuera obra de Dios. Entonces uno se imagina qué significa ser santo y entonces dice, bueno, de repente me gusta un poco de este santo, de esta santa, tomo un poco de aquí, un poco de allá, hago estas cosas, mi grupo, etcétera, y entonces empieza a vegetar siguiendo prácticas, pero cada vez enfriándose más y no se dan cuenta. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza, por eso se formaron estas sectas de los fariseos, de los escribas, los sumos sacerdotes se apropiaron del templo. Jesús va a tener que volver a purificarlo. Es lo primero que va a hacer cuando va a Jerusalén, según lo que nos describen los evangelios. Y tiene que empezar un nuevo camino, una conversión que es un renacimiento espiritual. Es decir, nacer no del agua, sino nacer del agua y del espíritu y de la sangre, los tres testigos que menciona la primera carta de San Juan. Y ahora se nos va presentando cómo tiene que ser esa nueva vida, y eso aparece en el Evangelio. Ya no se puede centrar en un vínculo meramente carnal, y es lo que hace Jesús cuando llega María y sus hermanos. Ya la familia no es los descendientes de Abraham, los descendientes de Jacob. La familia son la familia nueva, la familia de hijos de Dios, el templo, la iglesia. Seríamos los que escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. Es decir, se necesita un giro en la conversión que apunte a la voluntad. Porque a veces nosotros creemos que la conversión, cambio de mentalidad en griego, es solamente algo intelectual.
detenemos nuestra conversión, nos estacionamos con algo que nosotros creemos, no, ya yo tengo mi plan de vida, hago estos ejercicios piadosos y ahí en piloto automático, es decir, como si ya dependiera de mí y no del Señor, dejara de ser gracia. Caigo en la tentación muchas veces del voluntarismo, del gnosticismo, y entonces poco a poco todo se me hace más difícil, poco a poco se me hace más pesado, porque la única manera de seguir al Señor con fidelidad es hacer todo por amor a Dios. Y entonces uno descubre que no todo lo hacemos por amor a Dios, que muchas cosas las hacemos por la opinión y los juicios humanos, que nos interesa mucho las opiniones de las personas, la aprobación o la desaprobación, entonces nos vamos haciendo débiles. Y esta historia, lo que nos quiere mostrar, la historia del pueblo de la primera alianza, y la vida mismo de Cristo y la vida de la iglesia, si estamos alertas, y nuestra propia vida, si sabemos darnos cuenta, es que necesitamos persecución. Necesitamos experimentar el desprecio de las criaturas. Necesitamos recuperar el hambre de Dios. Pero si yo ando muy pendiente de las criaturas, de la belleza de las cosas creadas, me lleno de amores pasajeros que me producen apegos. No los quiero dejar. No amo a Dios sobre todas las cosas, sino quiero acomodar. Y entonces caigo en la trampa. Pero esa trampa, como ocurrió en el pueblo de la primera alianza y como ocurre también en el pueblo de la nueva alianza, cuando uno cae, no se da cuenta. Uno dice, yo soy buena gente, yo vengo a misa. Una persona me decía el domingo, yo más de 30 años a misa todos los domingos sin faltar, yo tengo fe. Y me decía que estaba pasando un momento de prueba, unas enfermedades que habían afectado a él y a otros familiares, y me decía, estoy perdiendo la fe. Y yo le decía, de repente no has tenido nunca fe. Tú creías que lo que vivías era fe, pero te faltaba el amor. Y la fe, la esperanza y la caridad se pueden distinguir, no se pueden separar. Y por eso es que nosotros tenemos que ser probados. El pueblo de la primera alianza fue probada. Jesucristo mismo pasó, Él voluntariamente por la prueba, el escándalo de la cruz. Él mismo se expuso a las tentaciones del maligno. Nosotros no podemos darnos cuenta si tenemos verdaderamente fe, si tenemos verdaderamente esperanza, si tenemos verdaderamente caridad. Nos damos cuenta en nuestra oración. Nuestra oración nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando uno repasa qué es lo que pido, y si es que uno se da cuenta, solamente estoy pidiendo cosas pasajeras, cosas de este mundo, uno tiene que decir, Señor, mi fe es vana. Señor, auméntame la fe. La fe se somete a prueba, se puede perder y por eso hay que pedir que se aumente. Y quien nos puede aumentar la fe es el Señor, porque es don sobrenatural. Pero también pedimos por la fe de la iglesia, por la fe de nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial, porque la fe de los demás me puede ayudar o puede ser piedra de tropiezo, escándalo, y puede apartarme del Señor. Y yo creer que si es que estoy bien con las criaturas humanas, estaré haciendo la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que experimentar y todos tenemos que ser probados sin excepción. Incluso nuestra Madre Santísima fue probada en la fe. Por eso, como no sabemos cómo vamos a reaccionar en el momento de la prueba, tenemos que estar vigilantes. Y ahora el Señor nos lo revela. La familia nueva, la vida nueva, se funda en una fertilidad nueva, en un amor nuevo.
que es el amor extremo que manifestará Jesucristo, que es el amor del Padre, que nos ha dado nueva vida. Que el Señor nos conceda cuidar y crecer en esa vida nueva, la de los hijos de Dios, que así sea.